Cordiales saludos, amados hermanos, les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como siempre deseando que todos ustedes estén bien, agradeciéndoles su sintonía, agradeciéndoles por darse este tiempo y juntos estudiar la palabra del Señor y ver qué nos tiene el Señor esta noche preparado. Semana anterior empezamos una nueva serie que nos habla de la iglesia que Dios desea. Estuvimos ahí centrándonos en la lección número 1 y hablamos allí que una de las características que la iglesia debe tener es que debe ser caracterizada por el amor. Y estuvimos analizando allí en Apocalipsis capítulo 2 y estuvimos hablando de la iglesia de Éfeso y viendo los primeros 7 versículos. Esta noche vamos a continuar en ese mismo capítulo y vamos a seguir con la lección número 2 y que está enfocado igual el tema en cuanto a la iglesia. Pero antes quiero que empecemos con una pequeña oración para pedir la guía del Señor y dejar este tiempo en sus manos. Acompáñenme por favor en una breve oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tenemos de llegar ante ti para abrir tu palabra y pedirte, Señor, tu guía, tu dirección en este momento que vamos a estudiarla, que nos ayude a examinar, Señor, nuestras vidas como creyentes, nuestra vida como iglesia, porque somos parte del cuerpo de Cristo y todos nosotros como creyentes constituimos o formamos, mi Dios, en la iglesia del Señor. Entonces pedimos tu dirección a través de su Espíritu Santo para que nos guíe y nos ministre en este momento. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como dije, hermanos, vamos a continuar con el capítulo número 2 y el tema de este capítulo se llama Firme ante las dificultades. Firmes ante las dificultades. No solamente en nuestra vida personal tenemos dificultades, también vamos a ver que en la iglesia del Señor, ustedes saben que está constituida por personas pecadoras como yo, también tienen dificultades. Pero vamos a tener la idea central de este estudio de que no hay por qué temer, pues somos ricos en la gracia de Dios. No hay por qué temer, somos ricos en la gracia de Dios. Nadie desea ser perseguido, pero puede suceder y puede manifestarse en diversas formas. Todos hemos oído de los mártires a lo largo de la historia, de personas creyentes, seguidores de Cristo, que fueron martirizados, que llegaron al punto de perder su vida. Y no se diga en nuestros días. Hay países en el mundo que siguen persiguiendo a los cristianos por el hecho de ser seguidores de Jesús, por el hecho de identificarse con amantes del Salvador. Les persiguen, les encarcelan, les matan y todo este tipo de cosas. En Primera de Pedro, el apóstol nos estaba mencionando varios tipos de pruebas, incluso el ser expatriado, afligido, murmurado, afligido, como dije, maldecido, ultrajado, vituperado. Y esto es solo el comienzo. La persecución también se manifiesta cuando experimentamos la burla y el rechazo de la sociedad, alguna acción legal o el encarcelamiento. Y creo que todos nosotros somos conscientes de que esto es real. Te puede decir, en nuestro país no hemos llegado a tal punto de ser encarcelados o de ser martirizados, de perder la vida por identificarnos como cristianos, pero esto no cambia la realidad que el mundo, o en varias partes del mundo, la iglesia del Señor está viviendo. En este mismo momento hay gente encarcelada, hay gente que está siendo ultrajada, hay gente que está siendo asesinada. Entonces no podemos negar la verdad de la persecución y la dificultad de la aflicción que la iglesia está sufriendo.
eso debe conllevarnos a nosotros a estar orando por estos hermanos en persecución, estar orando por estos hermanos que están perdiendo la vida por causa del Evangelio de Cristo. Pero quiero que vayamos a la Biblia y vamos a continuar en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9. Y mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Aquí estamos viendo otra iglesia. Los primeros 7 versículos, recuerden, empezó a hablar de la iglesia de Éfeso. Y nos dijo allí del largo trabajo, del amor que ellos tenían para el Señor. Y Jesús los alabó en principio por esa entrega y compromiso para la iglesia. Pero luego también Él hizo un tirón de oreja cuando dijo: has dejado el primer amor. Entonces ellos reemplazaron las obras materiales, el trabajo ministerial, estaban dándole más importancia a eso que al mismo amor al Señor. Pero aquí vamos a ver otra iglesia y dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, es decir, Jesucristo: yo conozco tus obras y tu tribulación. Fíjese lo que está diciendo el Señor. Yo conozco tus obras, tal como se lo dijo ya a los hermanos de Éfeso, y tu tribulación y tu pobreza. Pero fíjense lo que encierra el paréntesis: pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Amado, déjeme decirle que el Señor sabe muy bien en detalle cada una de nuestras vidas, cada cosa que pasa en su iglesia, cada cosa que pasa en sus miembros. El Señor lo conoce a perfección. El cristiano es realista y reconoce la realidad. Veamos cómo Jesús se revela a esta iglesia de Esmirna y podemos aquí aprender algunas lecciones para nosotros. Número 1, Jesús se revela directamente en relación con la necesidad de la iglesia. Jesús se revela directamente en relación con la necesidad de la iglesia. Jesús se presenta a esta iglesia atribulada como el primero y el postrero, tal como lo decía el verso ahí 8, el que estuvo muerto y que vivió, con el fin de infundir ánimo a esta iglesia atribulada. Hermanos míos, la tribulación es una gran realidad que cada uno de nosotros la vamos a enfrentar, la vamos a vivir. Las normas y las leyes cada día siguen implementándose y muchas de esas normas y leyes van contra todo principio de Dios y contra la iglesia. Ya hay en países cercanos nuestros que la iglesia está siendo atribulada con políticas y normas que van contra lo que Dios dice. Y si no se acatan estas disposiciones, obviamente tienen serios problemas legales, persecuciones, aún de cerrar la iglesia y prácticamente esparcir el grupo de creyentes. Pero Jesús provee exactamente lo que necesitamos para salir victoriosos en el momento de la prueba. El Señor provee exactamente lo que necesitamos para salir victoriosos en el momento de la prueba. Mire la historia. Con el paso de los años, Satanás y todo lo que se ha levantado contra la obra del Señor, contra la iglesia de Dios mismo, gente en el pasado perdiendo la vida por tener una Biblia, por traducirla, no han podido callar la voz del Evangelio de Cristo. No han podido destruir a la iglesia. Al contrario, en tiempos de dificultades y tribulación, la iglesia se ha multiplicado, porque el hombre cree que puede ir contra la voluntad de Dios. El hombre cree que puede parar y frenar la obra que Dios está llevando adelante, y es un gran engaño. Sí, eso obviamente va a producir daño, va a producir muerte, va a producir tristeza, pero en el fin es el plan y la voluntad de Dios que va a prevalecer. En segundo lugar, podemos ver aquí en estos pasajes que Jesús conoce nuestras circunstancias. El Señor no solo conoce nuestra prueba, también conoce a los que están causando la tribulación.
Una de las riquezas que disfrutamos en Jesús es que podemos confiar en Él, porque Él lo entiende completamente y perfectamente muy bien, aun cuando nosotros estamos llenos de dudas. La tercera cosa que podemos ver en estos pasajes es que Jesús expande nuestra fe para ver nuestra situación desde su punto de vista. Jesús le dice a su iglesia atribulada: pero tú eres rico, como se lo decía, leímos ahí en el pasaje 8 y 9. Una iglesia atribulada, una iglesia pobre en principio, pero entre paréntesis Jesús le dice: tú eres rico, ustedes son ricos. Por supuesto se necesita fe para creer que somos ricos en Él, pero recuerde que si usted tiene a Cristo, si usted ha depositado su fe, su confianza y su esperanza está en Él, hermanos, tenemos todo, porque Él es dueño de todo. Y como coherederos con Él, somos participantes de sus riquezas. Entonces, tengamos cuidado con esa mente de pobre que muchas veces tenemos, porque medimos el éxito de la vida, medimos el éxito aún personal con una cuenta bancaria o con un saldo de dinero que podamos tener. No necesariamente significa que usted sea próspero o que usted sea un mendigo por la cantidad de posesiones que tiene. Dele gracias a Dios si tiene poco, y dele gracias a Dios si Él ha concedido a tener mucho. Pero la riqueza más grande que usted y yo, la riqueza más grande que podemos tener es tener nuestro precioso tesoro que se llama Jesucristo. Las riquezas materiales son buenas, nos ayudan, nos facilitan la vida, pero son temporales. Un día se van a quedar aquí y nosotros nos vamos a ir. El único tesoro que estará por la eternidad disponible para nosotros se llama Jesucristo, y espero que usted lo tenga. Espero que usted ya sea parte de esta riqueza que el Señor le ha provisto a través de su Hijo. Versículo 10: no temas en nada lo que vas a padecer. Mire lo que el Señor le está diciendo a su iglesia. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis prosperados, y tendréis atribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No podemos vivir la vida negando que la tribulación puede pasar de un momento inesperado. Dios nunca promete que no pasaremos por tiempos de tribulación, pero sí nos llama a permanecer fieles. Escúcheme bien, Dios no dice que usted ni yo vamos a enfrentar la tribulación. Vamos a escapar de eso, no. Tenemos situaciones difíciles, tenemos tribulaciones. La promesa del Señor es que Él está con nosotros, que su presencia está allí, pendiente, levantándonos, ayudándonos, aun cuando la tribulación sea grande, aun cuando la persecución sea fuerte, y aun que aparentemente estemos destruidos. La palabra del Señor nos motiva a levantarnos, a reconocer que tenemos un Dios todopoderoso, a saber que tenemos un Dios que se preocupa en cada detalle por nosotros. Esas son palabras del Señor a su iglesia. No temas en nada por lo que vas a padecer. Y aquí Él deja en evidencia al enemigo. El diablo va a perseguir e inclusive va a echar a alguno de ellos a la cárcel. Entonces podemos ver aquí 3 cosas también. La número 1 es que Jesús asegura que la adversidad vendrá. La adversidad va a llegar. Tarde o temprano, ninguno de nosotros estamos libres de esto. Y hablando de la iglesia, por supuesto que la iglesia no está libre de esto. La iglesia está siendo perseguida. El mundo nos está creando un sistema de normas y de reglas que la iglesia debe abrazar y que la iglesia debe aceptar. No, señores. La norma y la regla que debe dirigir y guiar la iglesia se llama la Biblia, la palabra de Dios.
Es aquí donde debemos permanecer. Es aquí donde debemos estar y aún con nuestras propias vidas defender la verdad de Dios. Amén. Espero que usted tenga este pensamiento, porque es fácil ver lo que el mundo nos está ofreciendo y cómo se está tratando de formar una sociedad más amigable, una sociedad más tolerable, dejando a un lado las normas de Dios. Hace poco escuché decir que hay un país que piensa o cree que nadie debe ir a una cárcel, porque esto es cruel. Una vez alguien dijo, a los niños no hay que maltratarles físicamente, no hay que usar el látigo, porque creen ellos, al momento que ve el látigo, creen ellos un daño psicológico. Y esto es absurdo. Entonces yo digo, si el niño ve un látigo y esto va a dañarlo psicológicamente, ¿cómo le va a afectar a usted al momento que vea un policía con un arma? ¿Qué daño le va a ocasionar? A mí ninguno, porque no tengo ninguna responsabilidad, o mejor dicho, no tengo nada contra un policía. Claro que si yo actúo mal, obviamente voy a preocuparme. Pero por el hecho de que yo vea un policía con su arma en su cintura, yo voy a entender la situación. Y si estoy contra, y si estoy obviamente haciendo cosas malas, sí debo preocuparme. Entonces, la segunda cosa que podemos ver aquí en este versículo 10 es que Dios asegura que no todos sufrirán la máxima adversidad. Aquí dice, el versículo 10 decía, algunos serán encarcelados. No todos están sufriendo la misma tribulación. No todas las iglesias están en la misma condición. Unas iglesias están más atribuladas que otras. Unas iglesias están viviendo mejores condiciones que otras, pero déjeme decirle, es el mismo Dios. Y gracias al Señor, si nosotros todavía no hemos llegado a estos extremos de sufrir en esta manera. Pero hermanos, como dije, hay gente, hay un pueblo cristiano que está viviendo dificultades, que está siendo encarcelado y que están siendo aún muertos por la fe que tienen en Jesucristo. Y esa gente nos dan grandes lecciones de vida a nosotros. Y el compromiso, como dije, a orar por ellos y que el Señor les guarde y les lleve en la manera correcta. La tercera cosa es que Jesús asegura que toda adversidad tiene sus límites. Toda adversidad tiene sus límites. Dice Mateo 5, 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Las tribulaciones son verdaderas, pero son limitadas. El Señor va a obrar poderosamente a nuestro favor, porque Él está con nosotros. Y cuando estemos siendo perseguidos y atribulados por causa del nombre de Cristo, Él dice, bienaventurados son, porque Él está con nosotros, hermanos. Así que no se desanime. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Usted tiene oído? Oiga, dice el Señor, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Semana anterior vimos de este pasaje que Jesús hace el reclamo a su iglesia de Éfeso y les dice, has dejado tu primer amor. En nuestra iglesia, y yo creo que en muchas iglesias, porque hemos escuchado de muchos pastores cómo están funcionando las iglesias. Y es triste ver cómo mucha gente, muchos cristianos, en este tiempo de pandemia han enfriado su amor y su compromiso para el Señor. No están viviendo vidas que reflejan
al Señor. No están viviendo vidas piadosas. De hecho, mucha gente ha regresado al mundo. Y aquí la palabra del Señor a esta iglesia le está diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el que venciere, está hablando de una victoria. Está hablando de una lucha. Está hablando de una perseverancia. Está hablando de un compromiso continuo. No sufrirá el daño de la segunda muerte. Eso quiere decir que hay dos muertes. Y lo cierto es que la primera muerte nos toca o nos llega a todos nosotros, salvo que si viene el rapto ahora, algunos no van a ver la muerte. Pero si esto se tardare, la muerte va a llegar a todos nosotros, la primera muerte. Pero la segunda muerte es opcional. La segunda muerte podemos evitarla. La segunda muerte no podemos dejar afuera esto. Yo no quiero ser participante de la segunda muerte, pero para eso debo buscar la solución o el remedio que va a evitar que yo llegue a la segunda muerte. Y la solución o el remedio se llama Jesucristo. Entonces, debe poner atención a la palabra del Señor. Jesús nos pide poner atención como individuos y como iglesia. El mensaje que Jesús quiere compartir viene primero al cristiano en particular y a la iglesia en general. Solo la iglesia proclama con autoridad que la muerte es segura, pero no es la última palabra. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Jesús nos llama a ser vencedores. Viéndolo con los ojos abiertos, no hay cosa más desafiante que creer con todo el corazón que la muerte no es el fin de todo. Ahí viene una pregunta. ¿Te das cuenta que vas a morir un día? Jesús nos asegura que podemos evitar la segunda muerte, como dije. Para Jesús, la verdadera tragedia es sufrir la segunda muerte. Mientras nadie puede evitar la primera, aparte de Enoc y Elías, porque ellos no vieron la muerte, la segunda muerte sí puede ser evitada. Y comienza con el juicio del trono blanco, en Apocalipsis 20, versículo 11 y versículo 12. Con un lago de fuego y azufre, versículo 14, 21 al 28 de capítulo 20. Jesús promete a los que vencen su temor de la primera muerte que no sufrirán la pena de la condenación eterna. La promesa de Jesús nos relata a ver cualquier tribulación que venga, incluso la muerte tras el ente de su victoria sobre la muerte, porque Él vive, nosotros también viviremos, dice la palabra del Señor. En conclusión, aplicación, para ponerlo en práctica en nuestra vida. Número 1, memoriza. Decide que vas a memorizar textos bíblicos que te desafíen y ayuden a permanecer firme ante cualquier tribulación. La Biblia, guardada en nuestros corazones, nos ayuda mucho cuando estamos en tribulaciones. Se convierte en nuestro refugio porque aquí encontramos la voz del Señor, en nuestra fortaleza, en nuestra paz, en nuestro gozo, en nuestra esperanza. Entonces, la palabra del Señor nos motiva a guardarla, esta porción de la Biblia o parte de la Biblia, guardar en nuestro corazón. Y esto nos va a ayudar en la tribulación. Aplicación número 2, actúa.
Emprende una actividad por Jesucristo, lo cual quizás antes habías rehusado hacer por temor a ser el objeto de alguna tribulación de parte de la familia, las amistades o la sociedad. Deja tu temor a un lado y actúa con fe. Si Dios te está llamando a hacer algo, hazlo. Si tú puedes ser de bendición y ayuda para los ministerios de la iglesia local o donde sea que tú estés o donde sea que tú te congregas, hazlo. Si no estás en una iglesia bíblica, busca una iglesia bíblica. Deja esos lugares donde no predican la sana doctrina del Señor y congrégate en una iglesia que realmente predica la verdad del Evangelio y de las Escrituras. Conclusión número 3, aplicación. Anima a los miembros de la iglesia que sean atribulados por causa del Evangelio. Pablo consolaba a los creyentes fieles. Y sabe que si usted ve y identifica a alguien que está sufriendo en la iglesia, que está siendo tribulado, consuélelo. Llévele palabras de ánimo, palabras del Señor que van a fortalecer y a guiar al hermano o a la hermana a seguir adelante. Si usted conoce a estos hermanos que no están congregándose, llámelos, visítelos, anímelos y permita que juntos como iglesia permanezcamos unidos, fuertes y juntos seguir caminando adelante hasta que el Señor nos llame a su presencia o hasta que el Señor regrese por nosotros o hasta que la muerte nos encuentre, porque si partimos hoy, eso implica que estaremos en la misma presencia del Señor. Quiero terminar preguntándote, ¿amas a tu iglesia? ¿Amas el lugar donde Dios te ha enviado, donde Dios te tiene? ¿Cómo demuestras y reflejas ese amor a tu iglesia? Le doy gracias, hermanos, a ustedes que son partes de esta iglesia. Y mi ánimo es que cada día sigamos juntos adelante, como el Señor quiere que estemos. En su iglesia, una iglesia activa, una iglesia caminante, una iglesia comprometida, una iglesia que sigue predicando la verdad del Evangelio, una iglesia que sigue capacitándose en el conocimiento de las Escrituras, una iglesia que honra a su Creador. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia de Esmirna, que podemos ver y aprender cosas a través de ella. Ayúdanos a nosotros como iglesia, Señor, ser una iglesia leal, una iglesia fiel, una iglesia amante de ti, Señor. Una iglesia que deje en alto tu nombre, una iglesia que proclame el Evangelio, una iglesia comprometida con tu causa, con tu obra. Entonces, Señor, ayúdenos a todos nosotros ser el tipo de cristiano y creyente que tú quieres. Te pido, mi Dios, si hay alguien que se ha dado cita y ha escuchado este mensaje, que no está bien en su vida espiritual, que seas tú, Señor, ayudándole a regresar al cuerpo en la iglesia, Señor, y ponerse activo, ponerse en marcha, como decimos, Dios, y unirse al trabajo y al compromiso que tiene la iglesia en seguir llevando adelante tu plan, tu obra, tu mensaje. Ayúdenos a todos nosotros cumplir el propósito con el cual usted nos ha puesto. Te amamos, te agradecemos, Padre, por este tiempo. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Gracias, hermanos, por haberse dado cita esta noche. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Seguimos todavía con este asunto de la enfermedad avanzando. Tengan mucho cuidado. No se confíen. El domingo tenemos el servicio normal aquí en Tena, presencial y también virtual. Si usted vive en Tena, venga, acompáñenos. Estamos con todas las medidas de bioseguridad y queremos seguir adelante como iglesia, como dijimos en este mensaje, para seguir honrando y agradando el nombre de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho.